Buenos días, amable audiencia. Con ustedes conduciendo este programa formativo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, docente, especialista en las ciencias de la tecnología y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Como bien ustedes apreciarán y conocen ya algunos de los aspectos, estamos adelantando un ciclo ofimático de Microsoft Office 2013 relacionado con la materia de Access. Estamos describiendo a detalle las tablas del panel de personas de un proyecto que se llama Proyecto Contable 2014. En anteriores cápsulas hemos descrito el proceso de producción de la alta gerencia. En este momento vamos a tomar continuación de la cápsula video número 010, describiendo las tablas de este proyecto, y vamos a tomar esto en cuenta como la parte número 5 de este proceso. Para esto vamos entonces a abrir la base de datos. Recordemos que aquellas personas que por alguna razón cayeron accidentalmente en este video, existe un ciclo que empieza en el número 001, donde se hacen todos los detalles, aparte de cómo se adquiere la base de datos, ejemplo, para que usted pueda con esto trabajar esta formación educativa. Bien, entonces vamos a dar inicio a la carga de esta base de datos. Vamos a meternos, como siempre, en nuestro disco local D, en la carpeta donde encontramos presente este archivo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito sobre los aspectos de la tabla, que comprende, por ejemplo, el caso de la gestión escolar, y adicionalmente mostraremos su entidad de relación, cómo se encuentra ella construida, cómo está conformada, cómo está anidada para poder trabajar. Bien, vamos aquí a dar inicio al proyecto contable 2014. Ahí estamos cargando. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tomar uso del panel, menú principal, y vamos a entrar en la gestión administrativa y vamos a hablar de la gestión educativa. Entonces, ahí la tenemos. La gestión educativa, entonces, es una ficha sencilla que trae consigo acá, amarrado, una imagen que cuando la cargamos nos lleva directamente a nuestro formato ingreso personal gestión educativa, donde nosotros vamos a hablar de que tenemos presente. Aquí vamos a hacer un doble clic en inicio para cerrar esta cinta de opción de herramientas y poder apreciar un poquito mejor en detalle esta ficha que tiene que ver con el personal de la gestión educativa. Esta ficha se usa mucho para el caso de los colegios, para el caso de los jardines, para el caso de las instituciones. Entonces, como tal, tiene la información general, que es en persona, tiene estudiante, que es donde agregamos todos los detalles del estudiante, y tenemos el acudiente, que es la persona responsable del estudiante, que en tal caso podría ser la madre o el padre, o una persona ajena a la madre y a la padre, como puede ser el abuelo o un tío o alguien especial que tenga esa patria potestad sobre la persona, ¿no? Entonces está la madre y está el padre. Y el docente, obviamente el docente es una persona que pues va a manejar materias, cursos, dirección de curso, etc. Entonces tendrá algunos datos importantes allí que manejarse, ¿no? Todos tienen relativamente su proceso, ¿sí?, para ser trabajados. Como tal, se manejan ¿cuántas tablas? Se maneja la tabla de
en mi persona la tabla de estudiante, de acudiente, de madre, de padre y docente, ¿sí? Y a nivel de estas tablas son exactamente 6 tablas que se están manejando, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a hacer la inclusión de todo lo que es la parte de la gestión educativa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que este proyecto contable 2014 no solamente se diseñó para trabajar la alta gerencia, la producción, ¿sí? O cualquier otro elemento, sino también para trabajar esto. Porque se está buscando es que esta base de datos sea muy general para muchas cosas, no para unas pocas, sino para muchas cosas. Mire que ya tenemos aquí la posibilidad de que en la producción cubre gran parte de las actividades económicas. En la gestión educativa también. En la parte que tiene que ver con la alta gerencia, también, porque es la suma, en todas las empresas se necesita eso. Entonces, este panel del control de personal está manipulando todas estas citas y más adicionalmente unas que vamos a agregar posteriormente que tienen que ver con la parte del servicio hospitalario, que yo sé que igual va a ser también muy importante porque a partir de ahí vamos a aprender mucho más. Ahorita solamente estamos escribiendo las tablas, estamos mostrando así en profundidad lo que esto posee. Aquí vamos a notar cómo en este control ficha tenemos amarrados aquí unos cuadros de selección que son estudiante, acudiente, madre, padre y docente. Eso quiere decir que cuando la información se incluya, hay que categorizarla, es decir, hay que definir qué es estudiante, es un acudiente, es una madre, es un padre, es un docente, ¿sí? Y adicionalmente toda la información de esa persona. La información de esa persona estará unida en una relación de 1 a 1, ¿sí? Con los otros elementos. Es decir, son 6 tablas que van a estar ligadas en un momento determinado para declarar en un momento oportuno la característica respectiva de esa persona en cuanto al plano de la gestión educativa. Entonces, decimos que si yo tengo en M persona que hay que agregar 6 personas, ¿no? Entonces, en cada tabla va a quedar cada uno respectivamente. En una tabla quedaría un estudiante, en otra quedaría la madre, en otra quedaría el padre, en otro el docente, en otro el acudiente, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que si son 5 datos que hemos ingresado, categorizándolos obviamente, entonces en M persona hay 5 datos presentes. Todos se encuentran declarados completamente. Y en cada tablita, respectivamente, eso. ¿Eso por qué lo hacemos así? Porque muchas veces necesitamos generar consultas de selección y necesitamos establecer, bueno, cuántos estudiantes hay, o cuántos acudientes, o cuántas mamás, o cuántos papás, o cuántos docentes. Entonces, para no sumar tantas cosas en una tabla, llegamos al punto de la normalización de datos. Entonces, eso es muy importante. Hay que aclarar que por cada persona que se ingresa, siempre habrá una residente en mi persona. Es decir, si yo ingreso 3 estudiantes, entonces en M persona tiene que haber 3 registros relacionados con estudiante. Si yo ingreso 3 acudientes, entonces tiene que haber 3 acudientes en la tabla de acudiente, pero de igual manera también van a haber 3 acudientes en M persona, lo que quiere decir que M persona se va a incrementar relativamente en más registros que las otras tablas. ¿Por qué? Porque la madre es el que está recibiendo todos los datos, ¿no es cierto? Solo que una cosa va a pasar ahí, es que en el momento de generar una consulta de selección se van a declarar específicamente los conjuntos, es decir, ahí vamos a destacar los conjuntos, lo que es por estudiante, lo que es por estudiante, lo que es por la mamá, lo que es por el papá, lo que es por el docente. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, eso es muy importante. De ahí, por eso que el control de ficha es tan importante cuando se está elaborando cómo vamos a trabajar esta parte. Lo hemos podido ya explicar previamente en las otras cápsulas de video que ustedes han visto hasta el momento. Entonces, poco a poco se van a ir ganando de todo esto una gran comprensión que finalmente cuando se hace un control ficha, recordemos que estamos ligando en ese control ficha muchas cosas. Es decir, que en este caso, hasta donde lo hemos visto, M personas es extremadamente importante. No puede faltar esa tabla, porque faltar esa tabla, todo el proceso se rompe y de
ahí ya no va a volver a funcionar como era antes. Cuando usted está haciendo los formularios, también tendrá en cuenta los sistemas de tabulación, o sea, cómo vamos a tabular los datos, es decir, el orden de esta tabulación, cómo vendría a ser, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es cuarto. Por eso, ahora, no se preocupe que eso muy detenidamente lo vamos a estar conociendo en las próximas cápsulas de video, donde haya que hablarse del objeto formulario. Ahora estamos muy concentrados bastante en la parte que tiene que ver con las tablas. Bueno, entonces bien, ahora, una cosa muy importante es que todos estos datos, cuando nosotros los estamos manipulando, ciertamente en el momento en que los ingresamos existe la situación de que las personas pueden de pronto equivocarse, ¿no? De humanos es equivocarse, pueden equivocarse en que de pronto se les pasa por alto agregar la fotografía, se les pasa por alto agregar el correo electrónico, se les pasa por alto agregar el teléfono, o se les pasa por alto meter, por ejemplo, el número del carnet, o por ejemplo el teléfono fijo, o la dirección, o de pronto cosas importantes aquí son el tipo de sangre, porque recordemos que todos los estudiantes tendrían un carnet, ¿no?, de identificación, eso es muy importante. Y todos esos detalles, ¿no? Entonces, hay cosas que sí se necesitan agregar, como hay cosas que no. Bien, entonces, por las cosas que hay que agregar y por las cosas que no haya que agregar, simplemente existen dos puntos importantes y entre ellos está el proceso de la regla de validación y el test de validación. Regla de validación y test de validación. A continuación yo voy a tratar de documentarlos a ustedes un poquito más respecto a ese plano, ¿no es cierto? Entonces para eso yo voy aquí a cerrar un momentico aquí en mi persona, voy a cerrar voy a cerrar pues estos formularios que tengo. Y me voy a remitir a abrir específicamente las tablas que pertenecen a la gestión educativa, como son por ejemplo M persona, ahí la tenemos, M acudiente, M docente, M estudiante, M madre, M padre. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas. Tenemos de personas, estudiante, docente, estudiante, madre y padre. Entonces en M persona, como es donde tenemos la mayor parte de las cosas concentradas, ¿no es cierto? Entonces, muy importante es que acá vayamos a cargar el inicio, ahí vamos a cargarlo, lista de diseño en la parte inferior derecha sobre la franja roja, ahí vamos a apreciar, vamos a hacer un clic. Y entonces, una cosa importante, en cuanto al nombre y apellido de la persona, démonos cuenta algo importante que tenemos aquí en el formato, ahí tenemos un símbolo mayor que y una arroba que. El símbolo mayor que representa que toda la cadena de caracteres que se ingresan en ese momento, en ese campo, van a quedar en mayúscula fija. Mayúscula fija. Y el símbolo arroba que significa que solo serán aceptados caracteres como letras. No habrá posibilidades de permitir el acceso de otro tipo de carácter, como puede ser, por ejemplo, un símbolo de interrogación, o sea, un símbolo de puntuación no podrá haberlo, no podrá haber guiones, no podrá haber puntos, nada de esas cosas, porque nada de eso será aceptado, y menos los números. ¿Por qué? Porque estamos regulando a que solamente podemos ingresar datos característicos de esas cosas, es decir, que tengan esas cosas, que sea mayúscula fija y solo caracteres. ¿Listo? Es muy importante eso. En cuanto al correo, no vamos a tener particularmente así algo especial. No podemos ceñirnos a poner mayúsculas fijas o minúsculas, ni menos una arroba que en el formato, porque el correo sucede que a veces podemos ingresar esos datos con esa particularidad, con cosas relacionadas a letras en mayúscula o minúscula, números, signos de puntuación. Entonces no se debe colocar ese formato.
tampoco la máscara de entrada, nada de esas cosas se deben de colocar. La dirección, tampoco se hace eso, la dirección no necesita estipularse pues, en mayúscula. Bueno, de pronto en mayúscula sí sería necesario en mayúscula, porque a veces la dirección en mayúscula sí se requiere, ¿sí? Entonces podríamos ponerle el símbolo mayor que, eso sí lo podríamos hacer, pero nada más ahí, nada de símbolo arroba, porque necesitamos agregar datos que tienen esas variantes, es decir, que pueden ser números, letras, símbolos de interrogación, de admiración, de puntuación, etcétera. Entonces es necesario. Vamos para el móvil. El móvil es el teléfono, ¿no? Entonces su formato no lo quiere. Miramos que tenemos un tipo de dato texto corto y que vemos acá apreciando una máscara de entrada. Dice comillas 57 raya comillas y luego lo agregamos ceros. Esos ceros son la correspondencia a los números que tiene ese móvil. Es decir, si un móvil tiene, por ejemplo, como el mío, 305, 235, 68, 22, son 10 números. Entonces son 10 ceritos. Y el 57 raya está amarrado en dos comillas porque eso es un elemento que siempre que agreguemos un dato, como es el número del teléfono, siempre va a tener este indicativo, 57 raya. Entonces, por esta razón, será necesario tenerlo entre comillas, para que cuando el sistema lo reciba aparezca esa máscara de entrada, es decir, esa 57 raya aparezca. Y adicionalmente, las rayitas que corresponden a los ceros, que es lo que se tiene que agregar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que su número telefónico tiene que obligatoriamente tener 10 dígitos para poder ser aceptado. De no tenerlos, no será jamás aceptado y simplemente se quedará ahí en un loop, es decir, se quedará ahí estancado, truncado, y hasta tanto usted no anote lo que le pide el campo, el sistema no le dará paso a dar comienzo a otro campo para este registro. Es decir, no se lo deja cerrar hasta que usted no le dé las indicaciones como se fueron solicitando en la medida en que se construyó esta tabla. No existe regla de validación aquí, no la tenemos presente, ¿sí? Entonces, la regla de validación consiste en los datos de los números que uno vaya ingresando y el texto de validación es la palabra, es el alerta que uno puede decir. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso para que usted lo entienda mejor. Bueno, vamos a otro que es teléfono fijo. Este también tiene una máscara de entrada, ¿sí? 571 raya y este tiene solamente 7 ceros, no 10 sino 7. Lo mismo, también igualmente cuando se ingrese es obligatorio meter 7 dígitos. ¿Qué pasa si por alguna razón, digamos, usted dice, venga, en mi país no hay todos esos números? Entonces usted tiene que activar esta tabla y hacer la respectiva corrección, señores. Tienen que hacer la corrección para que esto funcione en su país. Si en su país no es el indicativo 571, sino el indicativo es otro número, tienen que entonces meterse en la tabla y cuadrar eso porque eso es muy importante. Hacen ustedes eso y con eso ya esta tabla les va a marchar perfectamente. No solamente para el panel de la gestión educativa, sino para todos los paneles, para producción, para alta gerencia, para la gestión educativa, para los asesores, para el personal de staff y también para la parte de los empleados, ¿no? Entonces, tenerlo muy presente, eso siempre. Bueno, vamos para otro punto. La actividad económica no tiene ahí presente nada por ahora, ¿sí? El RH tiene presente que aquí ya pues directamente por la búsqueda estamos ingresando datos directos, es decir, se abre un cuadrito de combinación donde específicamente tenemos que señalar con cuál vamos a trabajar. Bueno, vamos a otra parte que es el pago, ¿sí? Entonces el pago tampoco está trabajado, el plazo tampoco. Aquí en el plazo nosotros tenemos también directamente una tabla, ¿no? Tenemos una tabla que nos está trabajando la parte del pago. Esta tabla se llama P, periodo pago. Esta tablita, adicionalmente, si uno más adelante le quisiera agregar cosas, lo puede hacer.
Bueno, vamos ahora para otra parte. El país también es una tabla también, se llama P-País. Tenemos referenciado por, entonces acá tenemos que este no tiene tabla, está directo, hay una lista de valores directas, está internet, aviso, correo, publicidad, amigo, otro, ¿sí? Pero si usted le quiere agregar otro, punto y coma y entre comillas la palabra. Tenemos la web, no tiene nada de por ahora. Tenemos activo, esto es un campo que se llama si no, tampoco tiene regla de validación ni test de validación. Empresa, tiene acá empresa, simplemente el nombre de la empresa, pero el nombre de la empresa generalmente sí se pueden regular a que tenga un símbolo mayor que, para que todos los datos cuando queden ingresados, todos queden en mayúscula. La máscara de entrada no tiene. Área de trabajo, tenemos que el área de trabajo tiene una tabla que se llama P-Área Trabajo. ¿Listo? Cargo, en búsqueda también tenemos una tabla que se llama P-Cargos. Registro, en registro solamente tenemos la fecha y hora, entonces la fecha y hora de ese registro. Eso es muy importante que siempre esté estipulada, puede ser la fecha de hoy, ¿sí? O indicar una fecha entre tiempo y tiempo, es decir, que no sea menor de la fecha que estamos relacionando. Digamos, acá tenemos que hoy es 6 de octubre, entonces si yo estoy tratando de ingresar un dato con una fecha menor, pues sería interesante que no lo aceptara, ¿no? Todo lo que va de ese día de hoy en adelante. Ahí podría haber una regla de validación, si uno la quisiera asumir, ¿no? Vamos para el carnet. El carnet es un número, ¿no? Entonces, específicamente, ese número puede ser un número largo, corto, ¿sí? No tiene búsqueda en este momento, ¿sí? Podría el número ser específicamente con una máscara de entrada si uno quisiera, si no lo tomaría. Bueno, tenemos aquí otro punto, el de la foto, ¿sí? La foto, que es importante agregarlo. Tenemos el distribuidor, entonces a partir de acá tenemos una cosa que dice NF1, aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que son los de producción, NF2, que son los de la alta gerencia, después siguen los NF3, que son los de empleados, NF4, que son los de la gestión educativa, y F5, que son del asesor. Cada uno tiene algo especial, ¿sí? Cada uno tiene algo especial, dice valor predeterminado 0, ¿sí? No tiene mayor cosa, todos tienen ese valor predeterminado 0, pero en el momento en que se agregan ese número va a cambiar, del 0 va a cambiar por el número 1, porque es de esta manera como nosotros vamos a distinguir. Bien, entonces ahora ya mirando todo esto literalmente, vamos a cerrar aquí un momento, ¿sí? Aquí en Acudiente vamos a mirar también las tablitas que tenemos, no son relativamente muchas cosas que trabajan acá. Acá en docente tenemos algo especial en docente, vamos mirando cada uno de ellos. Por ejemplo, donde dice exento IVA docente, eso es un texto de campo, salario del docente, APR del docente, ¿sí? La APR del docente tiene, por ejemplo, aquí está vacío. Tenemos EPS docente, en búsqueda también está vacío, etcétera. Pensión, director, materia, ¿sí? También está vacío, pero uno puede ir agregando cosas especiales como por ejemplo una tabla relacionada con la materia que dicta el docente, ¿sí? La materia que dicta el docente. Tipo de contrato del docente, ahí tenemos que dice P tipo contrato del docente. Y carga laboral por horas, no tiene nada. Y tipo docente, también tiene P tipo documento de identificación del docente. Bueno, eso en cuanto al docente. En cuanto al estudiante, tenemos que el estudiante tendría aquí seguro obligatorio, papeles completos, EPS, ¿sí? La EPS en este momento ahí no tiene nada, pero si uno quisiera puede agregar directamente las EPS, ¿no? Por medio de una lista de valores o por medio de una tabla. La modalidad, tenemos aquí la modalidad. Entonces acá vamos a encontrar que trae una tablita que se llama T tipo modalidad,
del estudiante, ¿no? Y el ciclo formativo también, P ciclo formativo también lo tiene. Entonces el estudiante tiene eso. Bueno, vamos aquí para madre y padre. Estos sí relativamente son poquitos, no tiene mayor cosa. ¿Listo? Vamos aquí a cerrar un momento. Cerramos acá, cerramos todo, clic derecho y cerramos todo. Vamos de aquí a aquí, ¿no? Vamos a cerrar. Ahora vamos aquí a echarnos para atrás un momentito. Vamos a mirar acá. En este aspecto, lo que tiene que ver con la gestión educativa. Este es la ficha PDF de la entidad relación de la gestión educativa. Des en cuenta como aquí está personas y aquí están respectivamente las 5 tablas y las relaciones pertinentes de cada uno de ellos. Entonces hay exigencia de las tablas de tipo pago, P país, tipo modalidad, ciclo formativo, tipo documento de identificación, periodo de pago, área de trabajo, cargos y emisión. Entonces todo esto está ahí ligado y todo en la mayor parte aquí al principio, la primera, esas son relaciones 1 a 1 y las otras son 1 a varios, ¿listo? Bueno amigos, entonces eso ha sido todo. Igual, si ustedes necesitan obtener estas relaciones para pues aclarar un poquito más sus dudas, no duden por favor, no vacilen en escribirme y solicitármela. Recuerde que ustedes todo lo que van a pagar son $25 o 25 euros, ¿sí? Que es lo que vale el material para que ustedes puedan trabajar. Yo lo demás se lo iré suministrando. Mire que no es tampoco una cosa que valga mucho. Para ustedes eso no es tan representativo a todo lo que ustedes van a aprender. Bien amigos, con ustedes en la conducción de este programa formativo les acompañó Sandra Liliana Yaya Pulcher en esta cápsula de video número 010, describiendo las tablas del proceso contable 2014 en cuanto a la parte del panel personas de la gestión administrativa, de la gestión escolar. Me queda decirles a ustedes que muchas gracias por su noble atención a mi explicación, por haber compartido conmigo estos minutos acompañándome para aprender conmigo y que esto me da día por día más fuerza en mi realidad de que estoy aquí con ustedes ayudándoles bastante y que espero que pues este ciclo formativo de verdad pueda ser conocido por muchas personas en muchas partes del mundo, aunque ya todo eso está sucediendo así y nos sentimos por eso muy contentos y que nuestra escuela virtual va día a día creciendo y ganándose los votos de confianza de cada uno de ustedes, la aceptación de nuestro trabajo y que eso es lo que nos mantiene vivos y nos la tiene como en un latido de corazón permanente, señores. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula de video que es la número 011. Muchas gracias y hasta pronto.